Presentamos 24 tarde. En punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde en esta jornada de miércoles, ya 27 de enero. ¿Cómo avanza el año? 27 de marzo. ¿De marzo? Sí. ¿De enero? Pero está bien, 27, igual. No sé por qué me ubiqué en enero. Es que por el calor, Andrés Vial, porque Es mira, verdad. tenemos 26 grados, máxima de 30 y para mí no corre aire, está muy caluroso. Buena salida para ayudarme, ¿ah? Ya vamos con las imágenes del día Vamos. mejor. Conflicto vial termina en brutal golpiza de un chofer de microciclista conductor. Lo siguió con la máquina y lo arrolló. Gran operativo policial en el barrio Yungay. Más de 70 personas fueron desalojadas en la llamada Pequeña Ciudad de Dios, uno de los sectores más peligrosos de la capital. Alerta en China, tormenta de arena azota al norte del país con potentes ráfagas de viento, denso polvo en suspensión y escasa visibilidad. Nicolás Jarry avanza en Miami, venció al número 8 del mundo y hoy enfrenta a otro top 10, el ruso Medvedev. Aquí comienza 24 tarde. Lo estábamos revisando en las imágenes del día. A golpes y patadas, un ciclista fue agredido brutalmente por un conductor del sistema Red. Sí, mientras iba en su recorrido habitual, el chofer se bajó de la máquina para arremeter contra la víctima. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, vale Andrés. Es un conflicto vial gravísimo y que termina con consecuencias durante la jornada de este miércoles entre la comuna de Ñuñoa y Providencia. Ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad y también diversos registros que llaman la atención por el nivel de violencia, en este caso ejercida por parte de este conductor del ex sistema Transantiago. Del recorrido 104, el cual en horas de ayer iba transitando por el sector de Irarrázaval con Chile-España, comuna de Ñuñoa, y habría cruzado de manera muy violenta, habría cruzado su máquina sin avisar con los señalizadores y por lo anterior es que fue sorpresivo cuando iba un ciclista por un costado de la vía. Así es como improperios de lado y lado y posteriormente eso quedó hasta ahí. El ciclista siguió su camino, se dirigió por Los Leones en dirección hacia el norte y antes de llegar a Diego de Almagro habría estado siendo seguido por este chofer del ex sistema Transantiago, el cual lo pasa a llevar de manera intencional, como quedan explícitos las cámaras de seguridad, también en los registros, y lo termina botando. Ahí es cuando él desciende de la máquina y lo golpea brutalmente, golpes de puños, golpes de pies, a vista y paciencia de trabajadores del sector, de conserjes, de automovilistas, de peatones. Luego de esta golpiza que, según los testigos, duró cerca de 5 minutos aproximadamente, tomó su máquina que iba con pasajeros y arrancó del lugar. De todas maneras, los testigos llamaron rápidamente a Carabineros y a Seguridad Ciudadana de Providencia. Los primeros comenzaron a seguir la máquina bajo las características que le habían dado los testigos. En el sector de Carlos Antunes, ahí fue interceptado por un radio de patrulla de Carabineros de la Subcomisaría Providencia Sur, y es así como fue capturado asumiendo su responsabilidad según la policía uniformada. En paralelo, Seguridad Ciudadana de Providencia le prestó los primeros auxilios a la víctima. De hecho, fue derivada esta unidad policial hacia un recinto asistencial. Afortunadamente, no son lesiones de mayor consideración, pero claramente esta no la cuenta dos veces el protagonista de esta historia, un joven de 26 años, el cual reside en el sector, reside en la zona, y en horas de la jornada de ayer fue brutalmente golpeado por este conductor, el cual había tenido el conflicto vial y posteriormente ocurre lo que ustedes estaban viendo en las imágenes. Por lo mismo es que el chofer fue detenido y posteriormente pasó a formalización de cargos. De hecho, estamos a la espera del resultado de dicha audiencia, que los antecedentes fueron proporcionados por la policía uniformada después de todos estos hechos que ustedes estaban observando. Vamos a revisar declaraciones en voz de trabajadores del sector que fueron testigos directos de esta brutal agresión, al igual que de Carabineros, a continuación. Que no, recibió 3 combos al tiro y patadas, de todo. Y de ahí subió corriendo a la micro y se fue. Pero venían de más, ya venía el problema. Venía un problema que Claro, y aquí le hizo la encerrona, lo cuneteó. Carabineros de la Subcomisaría de Providencia Sur logró la detención del conductor de un bus de locomoción colectiva que agredió a un ciclista que circulaba por la pista de buses de Avenida Los Leones. Y Carabineros logra dar con el conductor del bus, logrando detenerlo y a la vez prestando auxilio a la víctima.
víctima que afortunadamente se encuentra en mejores condiciones de salud. Ya hemos hablado lo suficiente respecto a la mala convivencia vial que hay entre automovilistas, ciclistas, peatones, y esto demuestra lo que ustedes están observando. Se ha llamado la denominación del conductor enojado, el chofer enojado, que va en relación al estrés de muchos conductores que reaccionan así de manera muy violenta, sin ningún tipo de justificación, en sectores donde, por ejemplo, ahí no hay ciclovía, pero que el ciclista estaba obligado a circular, obviamente, por la calle por ser un medio de transporte habitual para muchas personas. Estamos a la espera, entonces, de la audiencia de formalización de cargos que concluyó hace algunos instantes en el Centro de Justicia. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Nos trasladamos al sector oriente de la capital, comuna de Las Condes, sector del subcentro. Avenida Américo Vespucio con la avenida Apoquindo. Ahí ustedes están observando en pantalla cómo ambulantes terminan intimidando con un electrochoc a los inspectores municipales. Todo esto ocurrió durante los últimos días en medio de un operativo de seguridad para erradicar el comercio ambulante en la zona, y es así como llama la atención que con un electrochoc terminan intimidando por lo anteriores que arrancaron en dirección desconocida, y es ahí cuando inmediatamente los inspectores municipales van a seguirlo y los detienen en los alrededores, en el sector de Félix de Amesti con del Inca. Es en ese lugar donde el hombre lanzó el electrochoc para no tener ningún tipo de prueba, pero de todas maneras fueron capturados a cada cuenta de los riesgos que toman muchas veces los inspectores municipales, donde obviamente hay acciones judiciales que va a interponer o va a evaluar la Municipalidad de Las Condes producto de este grave hecho, y que llama la atención, lo habíamos visto con electrochoc intimidando a los trabajadores. Vamos a revisar declaraciones. Supimos de esta situación con un electrochoc de alto voltaje, que efectivamente es un arma ilegal, que no se puede estar portando. Entonces, el día de hoy el comercio ambulante ya se está armando de esta forma para defenderse de nuestros inspectores. La pregunta que cabe es qué va a pasar después y quién los está regulando y quién los está fiscalizando. Es importante este tipo de fiscalizaciones donde se les cursó una infracción de todas maneras, pero hubo una intimidación. O sea, los riesgos que genera un electrochoc a cualquier persona son evidentes, y en este caso a inspectores municipales. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde, muy atentos respecto a este grave conflicto vial, les decíamos. O sea, hubo prácticamente una premeditación, porque hubo algunos improperios en Irarrázaval con Chile España. Posteriormente había quedado todo ahí, pero siguió el conductor de la máquina hasta Los Leones con Diego de Almagro. Ahí es donde lo termina embistiendo, lo golpea brutalmente en el piso sin importar los pasajeros que estaban al interior del recorrido 104, y luego arrancó del lugar, pero fue detenido a pocas cuadras, asumiendo posteriormente su responsabilidad ante Carabineros, lo que llama la atención, y claro, la brutalidad en contra de un ciclista que estaba circulando por la capital en los alrededores o muy cerca de su domicilio durante la jornada ayer entre la comuna de Ñuñoa y la comuna de Providencia, muchachos. Sí, realmente violentas las imágenes, Fabián, a pesar de que las tenemos con difusión, ¿no? Para no ver completamente, pero llama la atención el nivel ahí de agresividad. Gracias por toda la información policial. Que estén muy bien. Chao, chao. Continuamos con información policial. Más de 70 personas fueron desalojadas de una de las zonas más peligrosas de Santiago, Ciudad de Dios, esto en el barrio Yungay. Sí, los inmuebles estaban tomados desde hace más de 4 años, provocando altos índices de criminalidad en el sector. Vamos con Pamela Araya, que ha estado ahí reporteando en esa zona de Santiago durante la mañana. Pame. Hola, muy buenas tardes. Sí, para ubicarlos a muchos de ustedes, estamos en Avenida San Pablo, a pasos nada más de Ricardo Camin, esto en el barrio Yungay. Y ustedes daban varios antecedentes relacionados con el desalojo de estas 6 casas que estaban al interior de un terreno y que estaban subdivididas en prácticamente 50 habitaciones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues bien, durante la mañana llegó Carabineros, incluso tuvo que llegar el GOPE de Carabineros en el caso que hubiera también utilización de armas a desalojar
este inmueble luego que la inmobiliaria presentara una acción judicial, se alzara la propiedad y se diera el visto bueno entonces para este desalojo. Ocurre que acá desde hace bastante tiempo los vecinos habían hecho denuncias relacionadas con diferentes tipos de delitos, pero además es importante señalar que acá también hay antecedentes, denuncias y hechos concretos que tienen que ver con homicidios. De acuerdo a datos entregados por la Municipalidad de Santiago, entre el año 2023 y lo que va de este año son 5 los homicidios. Uno de los que generó mayor impacto fue, por ejemplo, al de un turista norteamericano que andaba paseando por acá, se sacó una fotografía por uno de los costados de donde está este lugar y caminando ya por la otra calle fue asesinado. Esto es prácticamente una manzana, es un terreno con estas viviendas que estaban interconectadas, en el interior eran subdivididas, adentro se pueden ver una serie de electrodomésticos, carritos de comida, otros elementos, había hasta un auto al interior que no tenía papeles. ¿Y cuál es este cuadrante donde se encontraba este lugar? Es Bulnes, Cautín, San Pablo y también Juan Martínez de Rosas. Según lo que ha dicho la Municipalidad de Santiago, este ha sido calificado como el lugar más peligroso porque acá se asocian todo tipo de delitos que son cometidos por bandas criminales. Es por eso entonces que dicen el nivel de peligrosidad de este sector. Acá no solamente se está hablando de asaltos, de riñas, de ruidos molestos, sino de incluso situaciones extorsivas. Así de grave era lo que se estaba viviendo en este lugar que está siendo investigado de hace bastantes años. Yo les decía el hecho de este turista, por ejemplo, del año 2023, pero sí anteriormente también se realizaron otros allanamientos por el eventual vínculo que había con bandas criminales, por lo tanto no es primera vez. La diferencia es que este no es un allanamiento, es un desalojo. Lo que se hace es recuperar el inmueble. No se encontraron drogas, no se encontraron armas, no se encontraron elementos que puedan hacer que alguien pueda cometer un delito. Solo las personas que estaban en el interior, ustedes lo decían, en total son 72. De ellas son 22 niños. Todos ellos pagaban un arriendo a una persona, por eso se está investigando también, porque acá se habla del predominio de una banda criminal y dentro de los integrantes de esta banda había una mujer que le cobraba arriendo a las personas. Vamos a escuchar lo que dijeron autoridades. Estamos hablando de la alcaldesa, la delegada y también carabineros. Este era el mayor lugar que estaba tomado en la comuna de Santiago. No teníamos lugares como este que habían sido incluso estigmatizados como una supuesta favela o ciudad de Dios en plena comuna barrial y capital de Santiago, aquí en el barrio Yungay, y eso es lo que hoy día está cambiando. Son más de 25 a 35 casas al interior sin condiciones de habitabilidad, con un nivel de peligro para las personas que viven ahí muy grande y que además tenían guardias al interior, que tenían cámaras, que tenían búnker al interior, que tenían subdivisiones que se coordinaban entre sí, lo que ayuda mucho a poder ocultar armas, ocultar drogas, generar incivilidades, generar peligro para las personas que viven al interior de estos lugares, como también para las personas que viven fuera. Por lo que personas arriendan o ejecutan una ocupación, ya puede ser violenta o no, en la cual posteriormente comienzan a subdividir el terreno de una forma muy irregular, pero además se presenta la extorsión en donde mes a mes comienzan a elevar los precios, pero también exigiendo ya el pago anticipado de estos arriendos. Bueno, esos arrendatarios se trata principalmente de personas migrantes en situación irregular en nuestro país, pero de los 72, yo les decía, hay 22 niños y 4 personas fueron conducidas a un recinto policial porque no habían sido autodenunciadas, por lo tanto se tiene que ahí conocer más sus antecedentes. Por lo tanto, una serie de delitos asociados, yo les decía, el homicidio del turista, pero hay otros 4 que también están relacionados con personas que podrían vivir o pasar o estar involucradas con esta gigantesca toma que es de una cuadra, y Carabineros hablaba de este arriendo extorsivo. De hecho, en internet, en Facebook, está disponible el aviso de arriendo de estos lugares. Se cobraban entre 130.000 a 150.000 pesos. Sin embargo, después iban subiendo el arriendo a las personas, personas que, por supuesto, por su condición de no tener muchas veces papeles, no pueden optar a un arriendo regular. El otro punto, por supuesto, el peligro. Los vecinos lo decían, muchos de ellos fuera de cámara. La verdad es que había
había bastante temor en el barrio. Nos decían que era muy peligroso, que se escuchaban balaceras, que había asalto, por lo tanto no se sentían para nada seguros y este tipo de situaciones les da un poco más, podríamos decir, de tranquilidad. Escuchemos lo que dijeron dos mujeres que fueron desalojadas de acá y también una vecina del sector. Somos muchos emigrantes adentro, sí. Somos emigrantes, hay inmigrantes peruanos, ecuatorianos, de todos, ¿me entiendes? Cosa que si hubiera un crimen, algo como dice, hay extorsión o como se llama, secuestro, muertes, todo, ¿usted cree que la gente va a venir a vivir ahí? No, somos bastante familia y bastante niños ahí. No soy la única mamá con niños, hay mucha familia y esas familias son tranquilas. El AVE puede ser muy extranjeros, pero son tranquilos. Mucho tráfico de droga, aquí han matado a gente, tienes en la calle Cautín, en Burle, Martínez de Rosa, ¿ya? Ahí tenías el Monarca más o menos, no sé cómo le llamaban ahí frente al supermercado de la droga. El lugar más peligroso de Santiago, según la alcaldesa Iracy Hasler y también por los vecinos, que decían que efectivamente este barrio, la verdad, es que era muy, muy inseguro y gran parte de los delitos que se cometían los asociaban precisamente a este lugar que les estoy diciendo yo, que se ve como un gran terreno, una gran estructura que abarca toda la manzana que yo les mencionaba, pero que en el interior eran 6 casas, 6 fachadas, podríamos decir ya, de 6 casas que fueron subdivididas y que eran arrendadas, y que además ese lugar servía también para esconder una serie de otros elementos, por ejemplo, para delinquir, entre ellos la droga. Ahora la pregunta es si hay indicios de que ahí se cometen delitos, bueno, ¿por qué no se encontró drogas y también en este caso armas, por ejemplo? Pues bien, hay que decir que es un desalojo y el desalojo siempre se avisa con tiempo. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe desde el barrio Yungay, comuna de Santiago. Muy buenas tardes. Y atención con lo siguiente, porque desde el próximo lunes, el 1 de abril, quienes quieran ingresar al mercado de Lo Valledor solo podrán hacerlo con su cédula de identidad chilena. ¿Por qué esta medida? Se lo preguntamos a don Juan Carlos Alarcón desde Lo Valledor. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los peatones, hay que hacer ahí el acento inmediatamente. Mira, se va a ingresar así a los peatones, detector de metales. Tú vas a pasar este detector de cuerpo completo de metales. Va a llegar acá, va a introducir tu carnet. Ahí, última tecnología. ¡Shup! Escáner facial. Te van a escanear y luego va a pasar este torniquete que es bien distinto a los del metro. Este es un torniquete completo como hay en algunos estadios en Europa. Exactamente, cuidado Michael. Y si tienes todo en línea, todo al día, todo esto, vas a poder ingresar como peatón. Si no, no lo vas a poder hacer. Si estás indocumentado, no lo va a poder hacer. Mancha Blanca a partir del día lunes 1 de abril ya empieza con todas las de la ley en mayo, ¿o no, don Marcelo Araya? Así, el 6 de mayo se inicia la parte ya restrictiva total. Nosotros iniciamos el 1 de abril, este lunes, una marcha blanca, como se suele llamar, un proceso gradual para ir incorporando a la gente en la práctica misma de lo que significa que todos los peatones pasen por los pórticos que hemos indicado que son disponibles para los peatones. Ya, todas las medidas tienen un porqué, tienen una génesis, tienen un inicio. Y esto tiene que ver, ustedes recordarán, con el asesinato, yo diría, Marcelo, a sangre fría de dos comerciantes del sector de Mayoa que salieron de acá. Y todas las pericias, las investigaciones y todo lo que se ha hablado al respecto dice que gran parte de los asaltos, de la violencia y de la externalidad muchas veces son de datos del interior de Lo Valledor, de personas que ayudan con el carrito, que no se sabe muy bien de dónde vienen, que ayudan a barrer, a hacer miles de trabajos, pero que también están dando datos importantes a la hora de asaltar o de tener problemas con los locatarios. Por eso están haciendo esto que están haciendo acá en Lo Valledor, Marcelo, porque hubo, yo diría, un antes y un después de estos asesinatos, ¿no? Bueno, derechamente nosotros nos jactábamos mucho de nuestra seguridad, porque es potente. Tenemos 300 cámaras que están controlando permanentemente el mercado, tenemos un sistema de guardias preventivos y un sistema de vigilantes armados y motorizados. No es solamente por lo ocurrido con lo de Mayoa, que fue tristemente lo peor que nos ha sucedido, pero que ocurrió en Mayoa, a 150 kilómetros de distancia de este mercado. No ocurrió en el interior, no sé si hubo soplo o no hubo soplo. Pero sí quiero dejar un poco para contextualizar. Este mercado permaneció abierto durante toda la pandemia, a solicitud de instancias de gobierno, requerimiento de los agricultores y de los propios feriantes para mantener, de acuerdo a las cifras que maneja ODEPA del Ministerio de Agricultura,
A través de este canal, prácticamente el 60% de los chilenos se alimenta. Se alimenta a través de la feria, del verdulero, del almacén que viene a comprar acá, o de los hoteles, los restaurantes que hablamos del canal Oreca, o de los casinos institucionales que vienen a comprar mayoristas. Este era un mercado mayorista hasta cuando llegó la pandemia. En pandemia quisimos ser solidarios con todo el mundo, con los vecinos, con todo, dijimos, pueden venir todos a comprar, minoristas. Pero la restricción era para que hubiera solo mayoristas. Todo el mundo pudo venir a comprar. No hubo inconveniente, terminó la pandemia, no hubo inconveniente. Pero a raíz desde el año pasado, es que hemos vivido como país una experiencia atroz. La violencia delictual es tremendamente grave. Quizá lo de Malloa nos marca a nosotros. Muchas otras cosas han ocurrido en el país. Nosotros teníamos que tomar medidas preventivas y las venimos tomando hace un rato. Ahí está el número asterisco 4270. Hemos instado a cada uno de los locatarios, a cada una de las personas que lleguen, incorpórelo en su celular. Le va a ayudar porque en menos de 5 o 6 segundos usted llama y va a llegar un equipo de reacción rápida para la situación de urgencia o de emergencia, que tiene que ver tanto con lo delictual como también de salud. Señor, ahí se puede desmayar porque hay mucho sol. Va a llegar un paramédico a atenderlo. Creamos este número y después fuimos creando otras instancias gradualmente para aconsejarle a las personas, no muestre el dinero, no lo... Ya, bueno, pero mira, habló hoy día el subsecretario del Interior al respecto de esto porque hay polémica, por cierto, pues dice alguna gente con alguna razón... polémica si estamos bajo la ley. Nosotros decir... le estamos pidiendo que use el mínimo elemento que debe disponer una persona, que es el documento que le permite movilizarse en el territorio chileno. Bueno, pero escuchemos al subsecretario del Interior, tú estás con retorno también para ver qué dijo al respecto de esta situación, si la avaló o no, si está o no de acuerdo, pasemos a escuchar esa declaración. Lo Valledor lamentablemente estuvo vinculado hace un mes, 2 meses atrás, lamentablemente, ¿cierto?, a que un agricultor de la región de O'Higgins que hacía comercio con sus productos, Lo Valledor, lamentablemente en el trayecto fue asaltado y asesinado. Lo hemos conversado, en el caso del presidente, ellos tienen un consejo de administración, tienen facultades eventuales para pedir la identificación, son medidas de seguridad que por supuesto nosotros siempre vamos a respaldar en la medida que mejore la seguridad de los recintos tan importantes y donde confluyen tantas personas como Lo Valledor. Ya, te lo preguntaba lo de la polémica porque hay gente que dice, bueno, yo me quiero venir a ganar unas luquitas y no tengo documento. Si no tiene documento, nosotros nos atenemos a la ley y creo que no debería ser ni motivo de polémica. La persona que no está de acuerdo a la ley no puede ingresar a este recinto por una medida que adoptó la administración para dar seguridad y protección a sus clientes, sean vendedores o compradores. ¿Si tiene documento en trámite? Si tiene documento en trámite, estamos viendo el ingreso, porque si él hizo un registro, si se empadronó, va a tener el QR, y vamos a poder hacer el registro y él va a poder, se le van a abrir este sistema de torniquete que tenemos acá. Te agradezco mucho, Marcelo Araya, te pido de vuelta el audífono, te lo voy a sacar y voy a ir gracias. Voy a ir a preguntarle a los locatarios, no sé si tenemos un poquitito de tiempo. Hay el amigo que no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Vamos a meternos aquí con los locatarios, porque... Bueno, lo otro que tampoco Valentina Andrés se va a poder ingresar son los carros de supermercado. Bueno, es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que los carros son robados de distintos supermercados, entonces ingresan con los carros a este sector y no se puede, porque en el fondo uno está fomentando algo que alguien sustrayó de otro lugar. Yo les decía que había polémica porque, claro, mucha gente dice, no tengo el documento, yo me vengo a ganar unas luquitas acá y no lo puedo hacer, así que la situación es bien compleja. Aquí está, señora, ¿cómo está? Venga para acá, estamos en vivo. Bueno aquí los pimientos, súper bueno. ¿De qué? Buenos los pimientos. Ah, ¿le gustaron? Me gustaron. Oiga, ¿qué le parece esta nueva medida? Excelente. Me parece muy bien para la seguridad de nosotros, los trabajadores, de los comerciantes que vienen también, de los ferianos, los almaceneros, todo. Me parece buena medida. Me ha costado hablar con locatarios porque muchos locatarios me dicen, y a mí no me gusta hablar, como que me da un poco de miedo igual. ¿Y por qué le va a dar miedo? El que nada hace, nada teme, ¿no? No, nosotros no. Trabajamos aquí bien, mi marido trabaja hace más de 40 años, como le decía, pero bien, yo encuentro una buena medida. Seguridad para todos, en realidad, para nosotros también. O sea, los peatones que no tengan su carné
¿cierto? Que no tengan documentos, que estén indocumentados, no van a poder ingresar ni a comprar, ni a ayudar con el carrito, ni a barrer, ni a ninguna de esas externalidades que aquí han ido detectando de a poco también señora, que son datos. ¿Te escucho, Vale? Sí, te quería preguntar también, para que termines de hablar ahí con la locataria, pero ¿qué va a pasar con los camiones, con el ingreso de los camiones? Porque esto tú lo dijiste claramente, para los peatones. ¿Qué pasa? Que le ingresen con su camión. No, eso no tiene nada que ver. Este es un mercado mayorista. Las personas que tienen su camión, tiene su postura, paga arriendo y además, cada trabajador en locales más grandes, un poquitito chiquitito, tiene a sus trabajadores empadronados. Este es un puesto, pero muchos de los locatarios grandes tienen a sus trabajadores empadronados. Sí, o sea, sí, hay una lista ahí en administración. Sí, la lista, el número de carnet y los que trabajamos. En todo caso, él es mi esposo, entonces yo le trabajo a él y él es el dueño de esta postura. Él es el dueño de esta postura, claro. Y usted está empadronada. Claro, sí, así es. Sí, y ahí salen sus datos, sus RUT y todo. Sí, todo. Entonces cuando yo llego, porque él llega más temprano, yo llego como a las 7 de la mañana, tengo que entrar por esa puerta con mi carnet. Claro. Y eso es todo. Ahora van a ser 4 las puertas por donde van a poder entrar los peatones. El Alfa 1, que es la rural, la P2, que es Cerrillo, Maipú, y la rural, que es la P14. Esta es la P14. Esta es la P14. Aquí estamos con el dueño del buque. ¿Qué le parece la medida? No, bien, pues seguridad para todos. El locatario, para que entienda la gente, aquí el vallador que mueve mucha plata en efectivo, aquí se mueve el billete, el catch. Entonces, por eso que ocurren asaltos, hay un poco de inseguridad, hay muchos datos, ¿no? Es que por eso lo que están haciendo ahora que es para mejor, porque si no esto de la delincuencia va a seguir. Ya se está como dice, se le está arrancando las manos a la gente acá ya de la delincuencia. Han habido asaltos allá al lado de los limones, de las bodegas. Hay varias gente que han asaltado, han baleado gente acá adentro. Muchas gracias. Y eso quiero ver, que es pura gente que está, yo creo que está indocumentada. Muchas gracias. Bueno, hay un hecho de la causa. Es para mejor. Es muy bien. Hay hechos de la... Cuidado, Mike, que no te va a caer ahí. Hay hechos de la causa que ha aumentado la delincuencia, que hay mucho dato y que la cosa se ha vuelto complicada acá también en Los Valledor. Por eso se están implementando este tipo de medidas. Marcha Blanca a partir del lunes, ya en mayo empieza con todas las de la ley. Solo para peatones, quien no esté con su carnet, no tenga documentación, RUT chileno, no va a poder ingresar aquí al mercado mayorista Los Valledor. Sí, Juan Carlos, antes del cierre solamente un saludo al gran Marcelo Remberto Araya Escotorín, periodista señero de la televisión pública, de grandes reportajes históricos en Informe Especial, hoy cumpliendo labores en Los Valledor, un tremendo colega. Abrazo a Marcelo, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao, que estés muy bien. Chao. Chao, chao. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, Andrés. Volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvimos con 24 tarde, con el auspicio de... 13 horas con 35 minutos, regresamos a las noticias y bueno, esto marcó el día de ayer. El actor y director teatral Cristian Campos fue denunciado por abuso sexual de la hija mayor de la también actriz Claudia Di Girolamo. Belén Arellano tiene todos los detalles de este caso. Belén, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Vale, Andrés, ustedes lo decían. Esta fue información que se conoció la tarde de este martes a través de un comunicado de las redes sociales de la Fundación para la Confianza, esta institución que apoya a adultos que durante su niñez o adolescencia sufrieron abusos sexuales. Ellos entonces son los que informan que presentan esta querella contra el conocido actor Cristian Campos por abusos sexuales. Pero es en conjunto, esta querella se presenta en conjunto con Rafaela Di Girolamo, quien sería entonces la víctima, la denunciante en contra de quien fue su padrastro durante al menos 10 años. Recordemos que Rafaela Di Girolamo, ustedes lo decían, es la primera hija de también la conocida actriz Claudia Di Girolamo y ella es hija de un primer matrimonio de otra pareja. Ella, cerca de la edad de 4 años, es cuando conoce al actor Cristian Campos, quien está en una relación con su madre, quienes se casan y tienen un matrimonio que dura desde 1984 hasta 1994, cerca de 10 años. Es en ese periodo de tiempo en el que Rafaela acusa que quien fue su padrastro entonces abusó sexualmente de ella y 30 años más tarde viene entonces ella a contar su verdad a la Fundación para la Confianza, quienes son entonces quienes presentan esta querella contra el conocido actor.
Sabemos además que la familia Di Girolamo también se refirió a entregándole todo el apoyo a Rafaela, pero antes de pasar a revisar ese comunicado, les quiero invitar a que revisemos lo que decía la Fundación para la Confianza cuando ellos informan de esta querella. Ellos aseguran que a Rafaela le costó tiempo, le tomó años poder contar su verdad, tuvo que ir a terapia, recordemos que incluso ella después termina siendo psicóloga, ella es psicóloga de profesión, pero que esto es común sobre todo en las víctimas de abuso sexual infantil. Escuchemos parte entonces del ambiente, de lo que es este comunicado de la Fundación para la Confianza, donde ellos también explican cómo habría sido la situación, la relación asimétrica entre el actor Cristian Campos, acusado de abuso sexual, y Rafaela Di Girolamo, entonces la denunciante. Escuchemos. Durante su niñez y adolescencia, el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que fue ese comunicado de la Fundación para la Confianza, pero les decía, yo les adelantaba que también la familia Di Girolamo también envió un comunicado donde ellos entregan total apoyo a Rafaela, quien es hija, sobrina, nieta, también prima de muchos ahí de la familia, y ellos también especifican que fueron testigos, no lo sabían en el momento, ellos asumen su ignorancia, dicen que se enteraron de esta situación solo hace algunos años, pero ellos también en el comunicado explican, dicen que fueron testigos entonces, por ejemplo, de cambios de humor de parte de Rafaela, también problemas alimenticios, todo eso que estaría derivado entonces de la situación de abuso. Quien también se refirió a este tema fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien criticó justamente las acciones, pero también obviamente apoyó entonces el comunicado de la Fundación para la Confianza y la querella. Escuchemos entonces parte de las reacciones de la ministra de la Mujer. Condenamos cualquier forma de violencia, en especial la violencia sexual que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Llamamos en primer lugar a tratar con respeto de violaciones de abuso, en especial sexual infantil. Como han dicho activistas e innumerables expertos, las víctimas tienen derecho al tiempo para poder develar situaciones tan traumáticas como aquella. Condena entonces a las situaciones de abuso sexual, pero también privacidad y tiempo para las víctimas, que muchas se pueden demorar incluso años en contar su verdad. Sabemos entonces que Cristian Campos es uno de los actores más conocidos también de nuestro país, y es así como la red chilena de actrices también se refirió a esta situación a través de sus redes sociales. Le entregaron total apoyo a Rafaela Di Girolamo. Dicen que estas situaciones no deberían seguir pasando, sobre todo en Chile, pero también en distintos espacios de nuestro país. Y todo esto vale, Andrés, obviamente nosotros intentamos contactarnos con Rafaela, ella pidió privacidad extrema, también un equipo de 24 horas se contactó con Cristian Campos, él dice que está tranquilo, que está a la espera de poder publicar un comunicado con el apoyo de sus abogados, así que estamos atentos a las próximas declaraciones que podrían venir por parte del actor frente a esta querella, acusado por abuso sexual contra quien fue su hijastra durante casi 10 años. Claro, esperando esas reacciones, Belén, te despedimos, te agradecemos la información de un caso que por supuesto está produciendo gran impacto por lo conocido, ¿no? Claro. Y el tipo de denuncia que se hace. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén. Vamos a cambiar completamente de tema. Alrededor de 100 son los casos activos de dengue en el país. Solo en la isla de Pascua existen 16 casos confirmados, ¿vale? Las autoridades están pidiendo tomar resguardos. Vamos con Cristóbal Vera, que nos cuenta más. Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vale, Andrés, muy buenas tardes. Claro, ustedes ya lo decían, fue el pasado viernes que la Seremi de Salud de la región de Valparaíso detectó este brote de dengue solamente en la isla de Rapa Nui. 3 casos que fueron confirmados entonces de dengue, pero casos que al día de hoy ya han aumentado por lo menos a 16, según lo confirmaba durante esta jornada el Ministerio de Salud. Se trata de casos autóctonos, ¿no? Autóctonos, bien digo, de nuestro país, pero aparte hay otros casos que son importados desde otros países hasta Chile. Cerca de 100 casos ya que han sido confirmados en nuestro país. Justamente frente a este complejo escenario, durante esta mañana la ministra de Salud, Jimena Aguilera, habló sobre esto y aseguraba que por lo menos la variación en términos de los casos importados a nuestro país, los que son ya cerca de 100, todos estos podrían ir variando según la transmisión que vaya ocurriendo en los países vecinos de nuestro país. Pero lo más preocupante, se podría decir, era en cuanto a los casos autóctonos de nuestro país. Los 16 casos ya confirmados en la isla de Rapa Nui. Según la ministra de Salud, Jimena Aguilera, estos casos van a seguir probablemente en aumento en la isla. Nosotros tenemos justamente esas declaraciones, los invito a que pasemos a escucharlas.
Hay casos confirmados de dengue autóctono en la isla de Pascua, entiendo que eran 16 los que llevábamos el día de ayer. Eso es parte de que lamentablemente nosotros tenemos a la isla como un lugar donde ya hay una endemia de dengue, y cuando hay un aumento de la circulación en otros países puede haber el contagio de los mismos mosquitos que tenemos en la isla y que empiece la transmisión. Claro, ahora bien, ¿cómo se está combatiendo esta preocupante situación, por lo menos, ¿no? En la isla de Rapa Nui, donde ya han sido confirmados estos 16 casos de dengue. Primero, desde el Ministerio de Salud confirmaron que se está realizando la vigilancia correspondiente a los posibles casos también. Se está haciendo el control epidemiológico necesario y, por último, se están realizando fumigaciones en posibles criaderos donde podría estar justamente este mosquito, que es el principal vector de transmisión del dengue. Todo esto, esta preocupación, estas palabras también las brindó la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en medio del lanzamiento de la campaña de invierno 2024. Campaña que ha sido ideada, planificada por el Ministerio de Salud y también otras instituciones desde diciembre del año 2023. Una campaña, una iniciativa que busca de alguna manera poder combatir la mortalidad, pero también la morbilidad a raíz de casos no generados por los virus respiratorios invernales. Esta campaña cuenta con distintos puntos, entre ellos, por ejemplo, fortalecer la vigilancia epidemiológica, también los servicios de apoyo y la atención primaria de salud. Además, busca mejorar la prevención y la comunicación de riesgos. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, lo decían hoy día las distintas autoridades, proyectan que en el caso de los adultos, las atenciones van a ser bastante altas, pero que, por lo menos en cuanto a pediatría, esto va a ser de carácter un poco más moderado. Esto también considerando, y lo destacaban las autoridades durante este día, la llegada del Nirsevimab, este medicamento que busca de alguna manera inmunizar a la población. Pero, ojo, esto es para los recién nacidos. Este plan comenzó para los recién nacidos durante esta semana, esta inmunización contra el virus respiratorio sincicial, pero además la próxima semana se va a incluir también a los lactantes hasta los 6 meses de edad. Las autoridades hacían un llamado durante esta jornada a no bajar los brazos, se podría decir, a no despreocuparse en torno también a lo que es la influenza y también el coronavirus. Escuchemos esas palabras por parte de autoridades del MinSal en torno a esta campaña de invierno 2024 y también a la situación de los virus respiratorios en nuestro país. Hay una parte importante de prevención, la comunicación de riesgo. Ya han escuchado ustedes lo que es la vacunación y la inmunización ya mencionada. Hay iniciativas para el fortalecimiento de la atención primaria. La inmunización, que es una de las maneras más importantes que tenemos para prepararnos del invierno. Las estrategias de inmunización lo que permiten es reducir el riesgo de enfermar gravemente en caso que una persona tenga algún contagio, en particular con influenza y con COVID-19. Un llamado entonces que realizan las autoridades a prestar la atención, ¿no?, a la situación del coronavirus, también de la influenza, y por último entonces también para que los recién nacidos, en este caso, también reciban esta inmunización contra el virus respiratorio sincicial. Todo esto, ¿no?, este llamado en medio de la situación que se está viviendo en nuestro país por el brote de dengue, sobre todo también la preocupación que surge en la isla de Rapa Nui, donde ya han sido confirmados 16 casos por parte del Ministerio de Salud y que, según en palabras, ¿no?, de la ministra de la cartera, estos casos probablemente van a seguir en aumento. Cristóbal Vera, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. En medio de la crisis siderúrgica, Huachipato y la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, a la región del Biobío, la empresa desvinculó ya a los primeros 100 trabajadores tras el anuncio del cierre. Sí, vamos con todos los detalles de esta lamentable información junto a David Yáñez desde el Biobío. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, noticias desalentadoras es lo que vive Huachipato durante las últimas horas, sobre todo considerando que ya se ha notificado a las distintas contratistas que van a prescindir de sus servicios. ¿Qué es lo que sucede? Ya la primera contratista importante que operaba al interior de Huachipato, no empleados directos, sino que contratistas, ya se le anunció que deberán paralizar sus labores, y esa es la razón por la cual 100 de estos trabajadores contratistas de Huachipato, que eran era una labor muy bien remunerada y por lo tanto valorada en el área industrial de Concepción y Talcahuano, ya fueron notificados de despido durante esta mañana. Esto mientras se estaba realizando la marcha de los trabajadores de Huachipato, que salieron precisamente desde este lugar esta mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, frente a la rotonda Huachipato en Talcahuano, marcharon hasta Concepción. Esto porque el ministro de Economía, Nicolás Grau, se encontraba en distintas pautas en el centro de Concepción, y fueron precisamente marchando hasta estas pautas con apoyo de otros trabajadores
del área portuaria y también trabajadores de la industria pesquera. Fue un ambiente tenso el que se vivió precisamente a la salida de una de estas pautas que tenía el ministro Grau en el centro de Concepción, donde hubo un áspero diálogo con los trabajadores industriales y también respuestas del mismo ministro. En el intertanto, incluso el alcalde de Talcahuano, que estaba participando precisamente de una de las exposiciones, le entregó camisetas del Club Deportivo Huachipato al ministro Grau. Esto en el contexto de solicitarle la salvaguardia de 25 y 33% que estaban esperando tanto Huachipato como la empresa Molicop, que se dedican a las bolas de acero para la minería, la gran minería del cobre. Tenemos el ambiente de la interpelación durante esta mañana justo en el centro de Concepción. Escuchemos. La preocupación que ustedes tienen está siendo bien recogida y vamos a tener los espacios para conversar, pero para poder conversar yo necesito poder seguir teniendo mis actividades. Conversé el tema de la ley de pesca, yo he conversado con los sindicatos de la pesca industrial. Puedo conversar con todos los que sea necesario, pero he conversado con los sindicatos y tenemos una solución en el caso de la ley de pesca que nos asegure que no se pierda ningún empleo. Son la región del Biobío ha sido la más tocada. Los del acero, los pesqueros, ya no somos la primera región militar marítima y pesquera. Un áspero diálogo con los trabajadores y finalmente los mismos trabajadores le permitieron la salida al ministro para que continuara con sus labores en la región del Biobío. Una visita que ocurre precisamente el día en que aparece publicado en el diario oficial la salvaguardia que se va a aplicar a las distintas empresas que venden acero al mercado nacional, que exporta desde China para ingresar al mercado chileno el acero. Las salvaguardias van desde cero, es decir, ningún tipo de sobreimpuesto hasta el 22,5%, que es la empresa de acero chino que más impuesto recibe. En este caso no hay mayores modificaciones respecto a lo que se había anunciado, que significaba que en total era un promedio de un 15% aproximadamente lo que se aplicaba al acero chino como salvaguardia que se había anunciado con anterioridad, una salvaguardia temporal de solo 3 meses. Y esto fue lo que en definitiva llevó a que la misma empresa Huachipato anunciara a sus contratistas que iba a prescindir de sus funciones. Tenemos precisamente uno de los contratistas que confirmó los 100 despidos. Escuchemos. Algo cortito. Resulta de que eso significó que yo el día de ayer ya tuviera que mandar 105 cartas de despido. O sea, imagínense, hoy día tengo alrededor de 100 trabajadores todavía en planta. Tuve que decirle respuestas que ni siquiera yo tenía, ni siquiera yo las conozco. Es efectivamente lo que están viviendo los contratistas, que son los primeros que empiezan a sentir lo que es el cierre de Huachipato. Tal vez la imagen que vamos a ver ahora, y es la última antes de cerrar este despacho, es el Alto Horno emitiendo a través de la chimenea de Huachipato su humo hacia Talcahuano. Y tal vez sea una de las últimas veces que se pueda ver esta imagen en el Gran Concepción. Buenas tardes. Una situación, David, que nos preocupa, que seguimos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. Cualquier novedad vamos a retomar el contacto con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Vamos con la información del mundo. Recién revisamos, Vale, lo que está sucediendo con el dengue en la isla de Pascua, en nuestro país, pero en Argentina está provocando estragos esta enfermedad. Andrea Aguilar ya está con nosotros. Andrea, ¿cómo te va? Hola, Andrea. Vale, muy buenas tardes. Sí, hay decenas de personas que han literalmente inundado las salas de urgencias de hospitales, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Es una enfermedad que además ya habíamos reportado en distintas partes de América Latina, por lo cual ya hay una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud que habla de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, que es el lugar del continente, por supuesto, porque es más grande además, que tiene una mayor cantidad de emergencia a causa del dengue. Pero lo que está pasando en Argentina también es bastante delicado. En marzo se han disparado los contagios por esta enfermedad, que es provocada por mosquitos. Coincide además con la caída de fuertes lluvias en la capital argentina y también en localidades cercanas que les habíamos reportado de eso en semanas anteriores. Los expertos ya han advertido que abril va a ser una actividad y va a ser un mes en el que justamente la reproducción de mosquitos
suele crecer, lo que significaría que hasta mayo al menos se van a ver elevadas estas poblaciones de este insecto. Algunos de los pacientes han llegado con fiebre de más de 40 grados, fuertes dolores de cabeza, también corporales, a la espera obviamente de ser tratados por una enfermedad que puede ser mortal. De momento se han registrado al menos 151.000 contagios y 106 muertes en los últimos 7 meses, lo que por supuesto tiene en alerta a las autoridades trasandinas. Estaba leyendo, Andrea, que en Infobae específicamente que decían algunos expertos que el dengue llegó para quedarse en Argentina, así lo veían un poco. Absolutamente, porque aparte de eso, gran parte de los contagios también llegan aparte de Brasil. Y incluso no solamente estamos viendo este tipo de enfermedad en Argentina, en Brasil, Uruguay, Colombia, otros países de la región también se han visto afectados, incluido, lo decía Andrés, también Chile, porque finalmente empieza a extenderse la alerta. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud había hecho una alerta para Sudamérica específicamente, sobre todo por el tema del cambio climático que está acrecentando también esta población de mosquitos. Vamos a seguir hablando de temas aquí en América Latina, pero nos vamos a mover hasta ahora para Venezuela, porque realmente crece la crisis en este país. Nicolás Maduro, el presidente, calificó de terrorista al partido principal de la líder opositora María Corina Machado. Lo hizo durante una aparición televisiva. El mandatario arremetió contra el partido 20 Venezuela por supuestos atentados de esta agrupación en su contra. Recordemos que esto viene seguido también de esta detención de las dos manos derechas, por decirlo de alguna forma, de María Corina Machado, de sus colaboradores, de otras 7 personas que hacían parte también de su campaña, y sobre todo la imposibilidad de inscribir la candidatura tanto de María Corina Machado como de Corina Yunus. Esa es la persona que tú nos habías mostrado ayer, de 80 años, esta creo que era filósofa, que no tenía experiencia política, pero era de alguna manera la que iba a representar los intereses o el pensamiento de Corina Machado, que está inhabilitada políticamente. El tema es que no se pudo presentar ninguna de las dos. Y ahora, ¿quién queda en la papeleta de la oposición? Porque para muchos las figuras que van quedando, como Rosales, por ejemplo, es demasiado pragmático. Absolutamente, porque finalmente él ha sido además conocido porque ha tenido ciertas concesiones con el gobierno venezolano, por lo cual la oposición tuvo que de cierta forma poner en la papeleta a cualquier persona, a una persona de último momento, pero no pudo tener en la papeleta a María Corina Machado, que es la cara, el emblema de la oposición. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba Nicolás Maduro sobre este tema. Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de 2 individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela. Será 20 terroristas. ¿Por qué es importante esta retórica de Nicolás Maduro? Porque por ahí empieza a agudizarse la persecución política, sobre todo en contra de la oposición. Hay países, incluso países liderados por líderes de izquierda, como es el caso de Colombia, como es el caso de Venezuela, que ya han levantado su voz, han dicho que Nicolás Maduro claramente está yendo en contra de la democracia. Incluso alguien que en algún momento también respaldó al chavismo, que era el presidente o el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo que el gobierno venezolano no se está comportando como una democracia, que en democracia hay reglas, como es el hecho de poder inscribir las candidaturas de cara a lo que va a ser el próximo 28. O sea, podría ser, para ir cerrando un tema de Venezuela, claro, que esos países que de alguna manera adherían o tenían cierto soporte a Venezuela, tú mencionabas a Colombia, en parte también Brasil con Lula, ¿ese apoyo se va a acabar? ¿Sé que esto continúa así? Absolutamente, y sobre todo relaciones bilaterales muy importantes para Nicolás Maduro, que se habían ido recomponiendo, por ejemplo, con el caso de Colombia, que es su país vecino, que es además el que tiene mayor cantidad de migrantes. Eso podría complicar seguramente sus posibilidades para el próximo 28 de julio. Seguimos avanzando en materia internacional, nos vamos hasta ahora para Medio Oriente, porque Israel ha intensificado sus ataques en el sur de la Franja de Gaza, esto a pesar de la presión internacional de este alto el fuego inmediato en el territorio palestino, que ya había sido ordenado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los bombardeos más recientes han tenido como objetivo zonas de Rafah, que recordemos es esta ciudad ubicada en el sur del enclave palestino, en donde está viviendo más de 1,5 millones de personas en condiciones realmente deplorables, sin ningún tipo de acceso a la comida. Varios países han tratado de llegar por varios métodos, a través del aire, a través del mar. Incluso se mencionaba en la última semana cerca de 12 palestinos que murieron tratando de llegar a la ayuda humanitaria que les lanzaron al mar. Murieron ahogados, y eso hace parte de este drama humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud en esta zona, que es dirigido además por Hamas, asegura que al menos 76 personas han muerto solamente en las últimas 24 horas. Esto se suma a la cifra de víctimas fatales que llega desde el inicio de los combates y que ya supera cerca de las 32.000 personas.
Seguimos avanzando en materia internacional y vamos a renovar la información y actualizar lo que ha pasado con este puente de Baltimore, porque los investigadores abordaron el buque que chocó justamente contra este puente Key y recuperaron los registros de algunos de los datos. Los funcionarios locales buscan esclarecer cuáles fueron las causas realmente que llevaron a este portacontenedores a chocar contra esa viga del puente. Y ayer tú nos contabas varias de las revisiones que se les hicieron a este barco y al parecer la información que va saliendo es muy parecida, por ejemplo, a esa revisión que se le hizo aquí en nuestro país a este barco. O sea, no es algo que quizás se pudo haber evitado. En revisiones anteriores daba quizás la misma falla que terminaron con este accidente. Absolutamente, Andrés, y recordemos que la revisión que se le hacía acá en Chile, de cierta forma se pudo subsanar en ese mismo viaje y se le dio permiso para que volviera a zarpar. Sin embargo, es claro que si un buque ha tenido esa cantidad de accidentes, sobre todo también con lo que pasaba en Bélgica, que lo comentábamos ayer, es claro que algo no está bien en ese portacontenedores. El barco se habría quedado en esta ocasión sin energía, habría emitido una llamada de socorro a las autoridades momentos antes del choque y en esos momentos todos los esfuerzos están concentrados en poder rescatar, dicen mucho, desafortunadamente, los cuerpos de esas 6 personas que se dan por muertos, según la empresa para la que trabajaban, que ha dicho además se trataría de trabajadores latinoamericanos. Sí, lamentablemente, todos latinos, justamente los trabajadores que están desaparecidos y que por las condiciones no ya se estima que estarían fallecidos. Claro, muy bajas temperaturas, sobre todo toda la búsqueda estaba enfocada en encontrarlos con vida, pero desafortunadamente ayer en la tarde ya su propia empresa decía que era muy poca la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Vamos a repasar parte de las declaraciones de las autoridades sobre este tema. La máxima prioridad para mí ahora mismo sigue siendo la recuperación. Tenemos que darles un cierre a estas familias. Les prometí que lo haría. Ahora que hemos hecho la transición a la fase de recuperación, mi promesa para ellos es que dedicaré todos los recursos que tenemos para asegurarme de darles un cierre. Bueno, familias entonces de víctimas guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, también mexicanos había entre las víctimas, según han confirmado diplomáticos y también organizaciones para las que ellos trabajaban. Seguimos avanzando siempre en materia internacional. Nos vamos ahora a Asia, porque en el norte de China, vean ustedes la imagen que está llegando desde el gigante asiático, alerta ante nuevas tormentas de arena. Esto que estamos viendo, Andrés y Vale, está en la región de Mongolia Interior, ha registrado además fuertes tormentas de polvo durante este miércoles. Esto es un fenómeno que normalmente vemos en el gigante asiático. No es tan, digamos, sacado de esta realidad que viven ellos. La Agencia Estatal de Noticias aseguró que el clima arenoso, polvoriento, se debe a las escasas precipitaciones que se han tenido justamente en este país. La semana pasada también nos mostraron ustedes en Marruecos, o sea, era rojo, era prácticamente uno decía todo el fin del mundo. Y aquí no solamente son las dificultades para las comunicaciones, para el transporte, en la respiración de las personas, en las vías aéreas, en la vista, daños oculares. Aquí puede ser muy, muy peligroso para las personas estas tormentas de arena. No es algo tan así como solamente para mirar, entretenido. No. Esto puede provocar realmente es un componente bastante grave y sobre todo imágenes que nos llegan desde ciudades que son muy contaminadas. Hemos visto este mismo panorama, por ejemplo, en ciudades de India, en ciudades también del sudeste asiático y en este caso hay fuertes ráfagas de viento acompañadas de polvo, además de muy baja visibilidad para los residentes que se enfrentan no solamente a este tipo de fenómenos que pueden ser muy visuales para nosotros, claro, pero que realmente tienen un impacto bastante grave en la salud de quienes lo habitan. Y vamos a ver y vamos a terminar también con imágenes mucho más dulces, sobre todo porque nos estamos acercando a la Pascua y un zoológico en Alemania ya adelantó las celebraciones para sus animales. Ellos ya empezaron a buscar los huevitos. Menos mal no se comió el conejo. Con eso alcanzó a escapar. No. Acá estaban comiendo únicamente huevitos y aparte huevitos destinados para cada una de estas especies. Los osos pardos, los macacos, las mangostas, todos van a estar en esta actividad y los cuidadores del zoológico han rellenado los huevos con distintos alimentos, cada uno para los animales, pero principalmente, a diferencia de nuestros niños, no son de chocolate, son de verduras, de frutos secos. Aseguran que los huevitos de Pascua además mantienen bastante ocupados a los animales, los distraen. Es una actividad muy beneficiosa para los que residen en este zoológico y sobre todo también los ayudan a desestresarse en medio de lo que es obviamente la vida, ¿no?, al interior de los zoológicos. Y ahí se ve cómo los preparan, cómo le van agregando los ingredientes adecuados, como dices tú, Andrea, para cada especie. Sí, ahí vemos los macacos cómo disfrutan también. Comiéndose los huevos duros, tan felices. Ya, Andrea Aguilar, muchas gracias. Gracias, Andrea. Bien, buenas tardes. Vamos a la pausa con las imágenes. Con los animales celebrando Pascua anticipada. Vamos con eso. Ya volvemos con 24 tarde.
tu bolsillo. Volvemos a 24 tarde con información económica y atención porque el Servicio de Impuestos Internos entregó las fechas para la devolución de impuestos por la operación Renta 2024, Valentina. ¿Cuáles van a ser las fechas de pago en este proceso? Le vamos a preguntar más a Felipe Gallego. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, podemos hablar de una especie de tradición republicana porque se acaba el mes de marzo, llega el mes de abril y andan todos preocupados respecto a cuándo se inicia la operación Renta, cuándo me llegará esa platita extra por trabajos que yo realicé durante el 2023. Bueno, se entregó durante esta jornada el cronograma, así lo hizo el Servicio de Impuestos Internos, también la Tesorería General de la República. Y ojo, porque a contar de hoy, desde este mediodía, las personas, los contribuyentes pueden ya revisar en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl, una propuesta de declaración. Ahí ya pueden saber más o menos cuánta plata les va a llegar de vuelta, cuánto tienen que declarar las personas que declaren impuestos también en este proceso. Así que mucho ojo con eso porque ya 3.900.000 declaraciones de prueba ya está realizando justamente el Servicio de Impuestos Internos. Y hablamos de declaraciones de prueba porque el proceso propiamente tal arranca ya el 1 de abril. Así lo confirmaban las autoridades. Pasemos a revisar justamente el calendario, porque quienes efectúen justamente su trámite entre el 1 de abril y el 8 de abril van a recibir sus depósitos el 26 de abril. Un proceso bastante anticipado respecto a lo que sucedía en años anteriores cuando la plata llegaba, por ejemplo, durante el mes de mayo. Quienes realicen el trámite entre el 9 y el 19 de abril van a recibir sus depósitos el 14 de mayo y entre el 20 y el 26 de abril el 20 de mayo. Eso quienes lo realicen, por ejemplo, con depósito bancario. Por eso el llamado de la autoridad es usar justamente esta herramienta, porque quienes lo hagan con depósito bancario van a recibir antes el dinero versus quienes soliciten, por ejemplo, un cheque para recibir su devolución de impuestos. Así lo estamos viendo justamente en la gráfica, el calendario completo de todo este proceso de operación Renta para quienes reciban devoluciones por parte de la Tesorería General de la República. Conversamos con el director de Impuestos Internos, también con el tesorero. Pasemos justamente a revisar esas declaraciones con todo lo que hay que saber respecto a este proceso de la operación Renta 2024. 100.000 contribuyentes deberán hacer la declaración por ingresos percibidos y que tienen que ingresarse a la declaración. En el caso de las personas que son propietarias de bienes de FL2, si son propietarias de dos bienes, uno en el que viven y otro que lo arrienden, ese que arrienden no se declara. Si tienen una tercera vivienda, que es de FL2, y una cuarta y quinta, de la tercera en adelante, esos arriendos tienen que ingresarse y declararse en la declaración. A partir del 1 de abril pueden hacer la declaración, enviarla al Servicio de Impuestos Internos. La validación implicará probablemente, en el caso de excedentes, que la primera devolución sea el día 26 de abril. Esto está entre los días 1 y 8 de abril. En fechas posteriores en que la declaración es enviada, ya empiezan a correr los plazos normales. Ahí están los plazos entonces, ahí están las fechas respecto a esta operación Renta 2024. Recuerden que quienes realicen el trámite entre el 1 y el 8 de abril podrán recibir ya el 26 de abril sus depósitos, sus transferencias bancarias. Así que ese es el llamado de la autoridad a privilegiar, por ejemplo, la transferencia bancaria, que es el método más rápido y el más usado, porque durante la operación Renta 2023 el 98% de los contribuyentes eligieron este mecanismo muy por sobre el cheque y el depósito bancario a través del Banco Estado. Así que las propuestas de declaración ya están disponibles en el sitio del Servicio de Impuestos Internos.cl y el 1 de abril ya muchos van a poder realizar este trámite, que es una especie de tradición republicana que puede ayudar a muchos a paliar los enormes gastos financieros del mes de marzo. Es verdad, una tradición. Gracias, Felipe, por toda la información. Sí, y un dato no menor lo decía Felipe, ¿eh? Las declaraciones están listas a partir de hoy hasta el 1 de abril, claro, pero se van ajustando. Muchas instituciones van entregando información de último minuto a impuestos internos y esa, por ejemplo, si a usted le sale hoy día, se mete y le tienen que devolver X cantidad de plata, quizá el 1 de abril no va a ser lo mismo. Ya. La información se va cotejando día a día. El 1 de abril y va a estar todo listo. Ese es el día clave. El día clave. Ya, perfecto. El lunes. Lo de ahora todavía es preliminar. Sí, ya. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema completamente. Porque, Andrés, la región de Valparaíso se está preparando para la llegada de turistas este fin de semana largo, que es fin de semana santo. Sí, esperan recibir más de 300.000 personas y para facilitar el tránsito implementarán peaje a Luca durante jueves y viernes. Hans Christensen nos cuenta los detalles. Don Hans.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y claro, el día quizás no acompañó tanto, hay cerca de 19, 20 grados, está nublado, no es un día playero, pero esperemos que estas condiciones cambien de cara a lo que va a ser este fin de semana largo, un feriado XL, si queremos llamarlo de alguna forma, en donde se espera que haya una gran cantidad de público, de gente que llegue y se acerque a la región de Valparaíso y particularmente a las comunas balnearios, que probablemente son uno de los destinos predilectos, y allí probablemente vaya a ser la hotelería y la gastronomía la que van a llevarse todos los aplausos. Nosotros hemos hecho un recorrido junto a Felipe Arancibia más temprano, conversando con la gente, conversando con el público, el descanso también que se viene más que merecido también para muchas personas que nos van a visitar desde distintos puntos de nuestro país, pero además recordemos, se espera también el arribo y la llegada de turistas desde Argentina y desde Brasil también. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo está el ambiente acá, particularmente en la ciudad de Jardín, que hoy día amaneció nublada? Escuchemos. Sí, bueno, acá estamos preparándonos con todo, trabajamos harta variedad de sushi, hamburguesas vegetarianas, un poco de veganas, estamos preparándonos con toda esa oferta, que es lo que más sale estos días, siempre son días muy fuertes, muy movidos, así que el equipo está a tope para esto. Nosotros no salimos a pasear, sino que vamos a misa, somos luteranos. A esta altura de la vida, todos los días son panoramas para nosotros, así que no hay nada especial. Bueno, eso acá en el sector costero, pero más temprano pudimos ir hasta la Ruta 68, particularmente al sector de la Tenencia en Peñuelas, porque ya comenzaron las fiscalizaciones, estaban carabineros allí con sus velocímetros, realizando también algún tipo de chequeo a los automovilistas, documentos de todo tipo de vehículos, autos, buses también. Ahora, ojo, mucha atención, veíamos también una fiscalización donde, por ejemplo, la licencia de conducir de una de estas personas que era fiscalizada decía que tenía que usar lentes ópticos y él iba con unos lentes de sol que aparentemente tenían aumento, pero le pidieron que por favor pudiese certificar efectivamente a través de un documento que esos lentes eran aptos para conducir, así que mucho ojo y mucho cuidado también con esta documentación que están solicitando las autoridades. Cerca de 300.000 viajes, estamos hablando que eso podría traducirse en poco más de 600.000 personas que lleguen hacia uno de los destinos favoritos para este fin de semana XL. Escuchemos a las autoridades. Vamos a estar esperando a todos aquellos y aquellas que particularmente desde Santiago quieren escapar del calor del fin de semana. Las temperaturas están muy agradables y el panorama de actividades que tiene la ciudad también dan cuenta de una ciudad que tiene una cartelera cultural muy viva. Se ha dispuesto a través del Ministerio de Obras Públicas y en subordinación con las concesionarias el peaje a Luca, tanto el día jueves como el día viernes, esto para que también podamos tener mayor concurrencia en un lapso más largo de tiempo. Vengan con tiempo, aprovechen el largo de los días para entrar a la región y también el retorno hacerlo con precaución y con el tiempo a favor, no el tiempo en contra. Bueno, así que usted ya lo sabe, a tomárselo con calma también, reforzar este llamado que hacemos todos los años. Si va a beber, por favor, no conduzca, no tome las llaves de su vehículo. Hay muchísimas alternativas para poder llegar a casa sano y salvo. Es parte entonces de las medidas también que se van a tomar con este peaje a Luca también, que va a estar funcionando durante el jueves y durante el viernes también, para poder acceder y llegar a la región de Valparaíso. Muchas gracias, Hans, por el informe desde la región de Valparaíso. Andrés, que necesita esa región reactivarse, ¿no? Sí. Este fin de semana. 14:17, nos vamos a la pausa y al regreso todo el deporte. Volvemos a 24 tarde con un resumen de noticias. Un ciclista fue brutalmente agredido a golpes y patadas por un furioso conductor del sistema de buses Red. Mientras circulaban por la vía pública, tuvieron un altercado y al llegar a la avenida Los Leones, el chofer arrolló a la víctima para luego detener su marcha, bajarse de la máquina y arremeter contra él. Carabineros de la Subcomisaría de Providencia Sur logró la detención del conductor de un bus de locomoción colectiva que agredió a un ciclista que circulaba por la pista de buses de Avenida Los Leones. Y Carabineros logra dar con el conductor del bus, logrando detenerlo. Casi 100 son los casos activos de dengue en el país. Solo en la isla de Pascua existen 16 personas afectadas por esta infección. El llamado de las autoridades es al resguardo. También en estas fechas a prevenir enfermedades respiratorias vacunándose.
Lamentablemente nosotros tenemos a la isla como un lugar donde ya hay una endemia de dengue, y cuando hay un aumento de la circulación en otros países puede haber el contagio de los mismos mosquitos que tenemos en la isla. Tras diferentes hechos delictuales, desde este lunes el mercado mayorista Lo Valledor exigirá a los peatones la cédula de identidad chilena. Además de esto, se habilitarán para los clientes solo 4 accesos en los que ya no se podrá ingresar con carros de carga. Lo hemos conversado, en el caso del presidente, ellos tienen un consejo de administración, tienen facultades eventuales para pedir la identificación, son medidas de seguridad que por supuesto nosotros siempre vamos a respaldar en la medida que mejore la seguridad de los recintos. Y en medio de la desvinculación de 100 trabajadores de la siderúrgica Huachipato y la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, a la región del Biobío, personas se manifestaron en apoyo a los trabajadores. Y también interpelaron al jefe de la cartera por la ley de pesca. La preocupación que ustedes tienen está siendo bien recogida y vamos a tener los espacios para conversar, pero para poder conversar yo necesito poder seguir teniendo mis actividades. Pinto, ¿se despide con nosotros? Acompáñanos a cerrar. Honor. ¿Vamos cerrando? Eso, se acaba 24 tarde. Gracias por haberse informado con nosotros. Sigue a la sintonía de Televisión Nacional de Chile. Chao, chao. Chao.